Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de Forging Podcast, donde nos acercamos a profesionales, expertos, coach, que están ayudando a otras personas a transformar su vida y usan el contenido y los medios digitales para lograrlo, para ese primer acercamiento. Hoy estamos con la psicóloga Alicia Godoy. Hola, Ali. Hola. Un placer tenerte acá. Juan. Vamos a comenzar con un pequeño ejercicio que es, imagínate, nos cruzamos en un ascensor y yo te pregunto, y tenemos 10, 15 pisos, ¿cuánto puede tener un ascensor? Te pregunto, ¿y qué haces, Ali? ¿Quién sos? ¿A quién ayudas? Bueno, soy Alicia Godoy Guibert, psicóloga, psicoanalista especializada en psicosomática. Ayudo a las personas que sienten que el cuerpo les está diciendo algo, que tienen síntomas recurrentes, han ido a las consultas y no encuentran una respuesta satisfactoria. Esa persona que tiene anginas repetidas, dermatitis, rosáceas, migrañas, infecciones urinarias recurrentes, y se repite y no encuentran una solución satisfactoria. Bien, súper claro quién es tu cliente ideal. Y comentame, ya saliendo un poco del ascensor, porque esto es algo que uno no escucha mucho, ¿no? Uno va al doctor, va al médico. Uh-huh. ¿Cuál es el problema más específico que lo lleva a plantearse, bueno, voy a ir a una sesión, contame un poco cómo sucede que la persona se empieza a dar cuenta que necesita otra cosa? Bueno, porque la medicina muchas veces no les da la respuesta. La medicina les dice cómo una persona se enferma, pero no les dice el por qué. Y muchos sienten adentro, tienen la intuición de que hay algo más, de por qué se me repite, por qué otra vez esta angina, por qué este dolor de garganta otra vez. Entonces, la medicina muchas veces se queda sin herramientas para ayudar. Son estas personas que sienten que hay algo más, que el cuerpo está expresando algo. Esto es lo que la psicosomática ha descubierto con años de investigaciones, que hay un lenguaje, el cuerpo está expresando emociones que quedan calladas, que quedan en silencio en el cuerpo. Esto es muy interesante. Sí. Bien, pero desde tu punto de vista, cuando una persona viene con un síntoma crónico y vas a atacarlo de raíz seguramente, ¿cuánto tiempo puede pasar? Si ya probó de todo, ya viene hace años, y seguramente se van a preguntar cuando escuchen esto, ¿cuánto tiempo me va a llevar solucionarlo si aplico esta mirada? Bueno, todo depende de la persona. Hay personas que con una sesión ya algo se les abre, hacen un clic, y otras personas que, bueno, necesitan más sesiones, mucho más tiempo. El cuerpo hace tiempo que viene expresando, entonces, bueno, necesita una evolución de un poco más de tiempo. Por eso no te puedo decir, nunca puedo decir cuánto tiempo le va a llevar al paciente antes, a priori, pero sí es realmente algo muy satisfactorio. La persona se va, en cada sesión se va aliviado porque algo le cambia. Cuando comprende, la persona comprende el sentido que tiene su síntoma. Por primera vez alguien les habla del porqué de ese síntoma y no simplemente cómo y un comprimido para tomar. Ok, me imagino que esto es muy revelador para la persona, es como que le empieza a abrir la cabeza, acercarse a esta nueva mirada, pero ¿esto invalida o deja de lado el tratamiento que tal vez ya tiene asignado por un médico? No, eso nosotros avalamos la medicina, la persona tiene que continuar con su tratamiento médico, eso desde ya, y esto es un tratamiento paralelo, es una comprensión, la persona descubre qué emoción está vivenciando el cuerpo en silencio. Entonces, cuando esa comprensión llega, es muy aliviador. Es un alivio comprender que hay un sentido. ¿Por qué siempre
me enfermo con esta angina. Esa angina, ese dolor, tiene un sentido en la vida de la persona. Está expresando algo, una vivencia emocional que quedó en silencio. Bien, me gusta un montón y mencionaste, por ejemplo, recién la angina. ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes que te ha tocado atender en el último tiempo en tus sesiones? Bueno, migrañas, cansancio que no se pasa descansando, dolores de contracturas en el cuerpo, infecciones urinarias recurrentes, especialmente en las mujeres, alergias, rinitis nasal, rosáceas, alergias de todo tipo en distintas partes de la piel. Sí. Bien, y si tuvieras que relacionarme alguna de ellas, la más recurrente con alguna emoción, con algo que está pasando, si nos pudieras dar un poco de data para alguien que lo esté viviendo, una migraña. Bueno, por ejemplo, la persona que tiene hipotiroidismo, que no lo mencioné, que ya la medicina le diagnosticó que tiene una alteración en la tiroides, está medicada y muchas veces la medicación no alivia. Esa persona, ¿qué es lo que eso se ha descubierto? Que la persona está con cansancio, con desgano, con falta de energía, con frío muchas veces. Y eso es lo que la tiroides está expresando, es que hay un temor, un miedo que quedó encapsulado mucho tiempo atrás, un miedo a un cambio. Vos sabés que la glándula tiroides es la parte de nuestro organismo que se ocupa de los cambios, de los procesos de cambio más significativos. Por ejemplo, cuando el bebé sale del útero de la madre a la vida, cuando pasamos de la pubertad a tener un cuerpo ya más formado de adulto, o la mujer cuando está embarazada. Entonces, esos momentos de cambios grandes, se ha registrado que la tiroides es la parte del cuerpo que tiene un predominio en su funcionamiento. Entonces, cuando una persona en su vida siente que tiene que hacer un cambio importante y no se anima, se siente sin las herramientas, entonces va a haber un miedo. Ese miedo se expresa en la tiroides. Es un miedo que la persona no tiene registro, es un tipo de miedo que no está en la conciencia. Ok, eso me lleva a la siguiente pregunta, que ya sea con este síntoma o con cualquier otro síntoma de los que mencionaste, ¿cuál es el proceso que empieza a hacer la persona? Porque lo tiene que descubrir, tiene que entender dónde está. ¿Cómo lo empieza a trabajar? ¿Cómo es el momento cero donde en una sesión empezás a indagar lo que le pasa y ese momento de epifanía en la persona de cuando empieza a entender? Bueno, el profesional actúa, vamos a decir, como si fuera un detective que va de a poco, paso a paso, tratando de descubrir e investigar a dónde quedó esa vivencia emocional silenciada, a dónde está, cómo lo vivió, cómo lo sintió. Vos sabés que cada persona tiene un patrón somático determinado. Cada vivencia se siente de una manera particular y esa vivencia, cuando queda silenciada, se expresa. Esa emoción se expresa en una parte del cuerpo determinada y específica. Por eso es que nosotros no hablamos de estrés. Me enfermé por estrés. Sí, puede ser, pero eso no nos dice mucho. Lo que la psicosomática descubre es que cada emoción silenciada se expresa en un órgano, en una parte del cuerpo particular. Por eso hablamos de un patrón somático. El doctor Chiozza, que es el fundador de toda esta corriente, habla de un carácter diabético, un carácter tiroideo, un carácter cardíaco, un carácter esclerótico, un carácter cardiovascular, en fin, porque cada uno de nosotros expresa una emoción, una vivencia emocional de una manera específica. Es un patrón somático. Bien,
la persona empieza a descubrir esto cuando se acerca al profesional, cuando se acerca a una consulta con vos. Y después tenemos en el otro extremo cuando el síntoma desapareció, ya hubo una comprensión. ¿Qué pasa en el medio, en esa evolución? Que me decías que puede ser una sesión, pueden ser varias. ¿Qué va pasando para que la persona pase de esa situación en la que está ahora, con ese síntoma tal vez hace años, a que ese síntoma desaparezca o deje de estar? ¿Cómo es la evolución? Bueno, la persona primero siente un alivio, como te decía, y va elaborando cada vez más lo va sintiendo, se va dando cuenta, va tomando conciencia de esa emoción que quedó silenciada. Lo lleva a la conciencia, porque lo que enferma es una emoción que quedó silenciada en el inconsciente. Este término inconsciente es un poquito a veces que cuesta entenderlo, pero quedó silenciado, inconsciente. La persona no tiene registro realmente. Por ejemplo, se puede tener miedo y no tener registro consciente, pero el miedo está. Entonces, la evolución es elaborar pasito a paso, de a poco, esta emoción, y cuando se elabora, casi sin tener registro, la persona un buen día se da cuenta que, opa, ya no tengo más aquel miedo, aquella sensación de exclusión, porque son emociones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, sensación de exclusión, una sensación de haberse sentido un poquito humillado, excluido. Bueno, entonces con el tiempo se puede ir elaborando. Sí. Bien. ¿Cuáles son las objeciones, los miedos que sí se ven antes de tomar una sesión, las consultas que te hacen previo a la sesión? Porque entiendo que el que llega a vos ya probó cosas, ya intentó por un montón de caminos y tal vez no llega 100% por resonancia con el método, sino porque necesito que alguien me ayude, o sea, ya probé. ¿Cuáles son las objeciones, los miedos que les aparecen en común a los pacientes antes de arrancar esta? Bueno, muchas veces el paciente ya le han dicho, lo tuyo es psicológico, vos somatizás. Y eso realmente frustra. Escuchar eso, la persona lo siente como que no le están dando la atención, como si le están diciendo que lo que siente no es real, lo está imaginando, o peor aún, que se lo está provocando, autoprovocando. Entonces, a veces se cree que ir a un profesional en psicosomática es que le vuelvan a decir que se provocó el síntoma, y no, justamente es lo contrario. Eso es lo que nosotros hacemos. Tomamos al síntoma con la seriedad que corresponde, aunque no existan evidencias en los estudios médicos. Justamente, nosotros tomamos en serio a aquella persona que le dicen lo tuyo es psicológico. No. Sí, nosotros lo tomamos en serio y realmente, porque la palabra cura. Entonces, así como la palabra enfermó en algún momento con una vivencia emocional desagradable, lo que nosotros hacemos es desandamos ese camino del síntoma y con la palabra nos abocamos a curar. Nosotros no prometemos curas, esto no es mágico, no prometemos la cura mágica, pero sí nos direccionamos a que el cuadro cambie. Y muchas veces eso se ve, que con la palabra el cuadro puede cambiar. Bien. ¿Cómo es la vida de una persona que decide abordar este tratamiento y solucionar ese síntoma de raíz en contraste a la vida de el que se resigna? Como ya intentó con otras cosas, se queda con esa pequeña molestia o esa gran molestia, una migraña crónica. Contame un poquito de esto, del que toma acción al que se queda. Y bueno, el que viene a hacer la consulta en psicosomática muchas veces dice, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no consulté antes? Yo no sabía que esto existía, no sabía que esto era posible. Pensé que solamente
un comprimido, un tratamiento médico, solo eso me podía ayudar. Pero existe esto también, porque a veces la medicina deriva a ir a un psicólogo, pero muchas veces hay psicólogos que, bueno, tratan el conflicto emocional, pero entonces falta esa unión entre lo médico y lo psicológico, y eso es lo que hace la psicosomática, ese puente entre lo biológico y el alma y la emoción. Entonces, esto es lo que cambia, sí. Bien, ¿qué tipo de compromiso necesita la persona con el tratamiento cuando comienza? ¿Tiene que ir a una sesión e ir viendo paso a paso? ¿Tiene que ir pensando que va a ser un proceso? ¿Cómo es la preparación previa a arrancar un tratamiento? Siendo yo una persona, por ejemplo, no sé, que me sale un orzuelo todo el tiempo en el mismo oso. Bueno, lo que yo les pido es que no traigan nada preparado. Muchas veces la persona quiere venir preparado, quiere hacer una tarea en casa y no, justamente la espontaneidad, venir con lo que siente en el momento, con la emoción que está viviendo hoy. A veces se dice que el psicoanálisis busca mucho en la infancia, en el pasado. No, nosotros, si bien a veces sí hablamos de vivencias anteriores que dolieron, pero lo que nos abocamos es a hoy. Esas vivencias anteriores, ¿qué impacto tienen hoy en el presente? Que hoy es lo que está provocando ese síntoma. Entonces, no hace falta venir con ninguna preparación. Súper claro. Ahora quiero que me digas desde tu punto de vista, ¿no? Ya es tu opinión. ¿Cómo se está viendo esta mirada, este tipo de tratamientos? ¿Cómo lo ve la gente hoy? ¿Cómo lo acepta o no lo acepta? ¿Y cómo lo ven tus colegas, otros profesionales? Quiero saber un poquito esa opinión del público y del mercado. Bueno, a veces la objeción es, bueno, pero esto es científico, esto tiene bases científicas, ¿puedo creer y confiar en esto? Bueno, a veces esa es una de las objeciones. ¿Cómo que alguien que hace psicología también puede entender de biología médica? Bueno, sí, la psicosomática es la única disciplina que combina ambos conocimientos. No es que va a ser un tratamiento médico la psicosomática, no, para nada, pero combina los conocimientos de ambas disciplinas, del psicoanálisis y de la medicina. Y me preguntabas entonces para otros profesionales. Sí, ¿cómo es la mirada de los profesionales, de tus colegas respecto a esto? Bueno, sabes que muchos psicólogos en la formación, cuando estudian en la universidad, se les nombra que existe la psicosomática y se les da apenas una vaga noción, conocimientos muy básicos de psicosomática. Pero entonces la persona sale de la formación en la universidad con muchos deseos de conocer algo más, conocer más y profundizar qué es la psicosomática. Hay muchos psicólogos que me contactan con mucho interés para conocer y para formarse. Yo justamente ayer empecé una formación para profesionales psicólogos y sí, y muchos me dicen esto, ¿no? Que lo habían escuchado y que estaban hacía muchos años muy interesados en poder conocer y poder tratar a sus pacientes cuando los reciben en la consulta psicológica con síntomas físicos, poder comprender qué sentido tiene en la vida del paciente ese síntoma, porque tiene un sentido. El que se enferma de gripe recurrente o de angina o de migraña o de el síntoma que sea o la enfermedad, tiene un sentido. Y eso es lo distintivo, que la diferencia es que no es que el cuerpo falla, no es una falla la enfermedad, sino que es una expresión de un conflicto, de una emoción que quedó silenciada. Bien, me gustaría conocer qué es lo que hace
que ese profesional, ese psicólogo, tome acción y decida formarse? ¿Cómo pasa de esa curiosidad que tenía porque escuchó a tener la necesidad de tener las herramientas? Calculo que algo le está pasando en los tratamientos con sus pacientes. ¿Cómo es esa situación? Bueno, es cuando tienen pacientes con síntomas físicos, con enfermedades, y el profesional de la psicología se queda un poco al margen porque, bueno, no tiene temor a intervenir en algo que siente que es del campo de la medicina. Entonces se queda sin herramientas. Pero, bueno, cuando se descubre que ese síntoma del paciente tiene un porqué en la vida del paciente y eso lo puede ayudar sabiendo, comprendiendo el porqué y ayudándolo al paciente a comprender por qué este síntoma está hoy en su vida, en este órgano del cuerpo. ¿Por qué? Y eso... Esta información, la psicosomática, tu mirada, esta forma de tratar al paciente, ¿llega al profesional para complementar lo que hace o puede ser directamente una transformación en cómo ejerce su carrera? Y a veces es una transformación, sí. A veces es porque realmente descubrir que el cuerpo, que los síntomas tienen un sentido y que no son una falla, es algo muy revelador. Y profundizar en estos conocimientos realmente es como cuando uno, viste, nos abren una cortina y vemos atrás algo que nunca habíamos visto, es realmente apasiona la psicosomática y conocer por qué esta persona se enfermó de diabetes. Tiene un sentido en la vida de esa persona, esa enfermedad, por ejemplo, diabetes o muchas otras. Bien, me contabas que arrancaste recientemente, ayer, una formación, estás ayudando a otros psicólogos y colegas a adquirir estos conocimientos. ¿Cómo es el sistema de aprendizaje? ¿Qué tiempo le lleva al profesional empezar a adquirir esto? ¿Y en cuánto puede utilizarlo con sus pacientes? Bueno, podemos hacerlo de forma intensiva, ¿no? Ahora yo estoy comenzando una formación intensiva que va a durar 3 meses. Lo voy a continuar. Puede la persona, yo les doy toda la bibliografía, el profesional puede estudiar también por su cuenta, vamos a hacer supervisiones y más o menos en 3 meses se pueden adquirir los conocimientos indispensables. Por supuesto que la psicosomática es muy profunda, es compleja y tiene mucho para aprender, pero en 3 meses puede lograrse los conocimientos básicos, sí. Ali, para ir terminando, me gustaría conocer cómo fue tu llegada a la psicosomática y cómo fue tu propio camino, como probablemente de las dos miradas, ¿no? Como profesional y como paciente, tal vez. Contame un poquito cómo llegaste hasta este punto. Sí, llegué como paciente. Yo había estudiado psicología, era psicóloga, ejercía psicoanálisis y bueno, por conflictos propios anímicos y del organismo. Yo tenía una gastritis desde los 13 años, consultas médicas, tratamientos y se volvían a repetir. Entonces, bueno, a raíz de una situación emocional, de una depresión que tuve, fui a consultar a un profesional en psicosomática y en poco tiempo yo fui por esa situación de depresión y en poco tiempo no solamente resolví eso, sino también la gastritis. Desapareció ese síntoma del cuerpo que lo traía desde tan jovencita. Y ese fue el disparador entonces ahí fue el disparador para empezar a estudiar psicosomática y me formé y realmente se me abrió un mundo, se me abrió una cortina, como te digo, y descubrí y dije, esto es lo que yo
la intuición que tenía que las cosas son como me las están explicando. Por fin hay alguien que me habla de lo que yo siento desde hace tantos años. Esa fue mi sensación como paciente. Sí, y a la vez como profesional, cuando termine de formarme en psicosomática, la gratificación que me da poder ayudar a un paciente a resolver sus síntomas, la gratificación que siente el profesional cuando escucha que el paciente descubre algo, y eso trae un alivio enorme. Y a la misma vez para el profesional. Bien, ahora te toca a vos abrir esa cortina para otros profesionales y mostrarles este mundo, y entiendo que es algo súper positivo porque ellos van a ayudar como ayudas vos a otras personas, y bueno, te deseo mucho éxito en eso. Bueno, te gracias. Agradezco que hayas estado en este episodio. Juan. ¿Hay algo que sientas que te faltó decir, algo que quieras contarnos antes de terminar, o pudiste expresar todo lo que querías? Bueno, les quiero contar a todos, tanto a pacientes como a profesionales, que la psicosomática tiene mucho para aportar y que no duden en consultar, porque realmente cuando conocemos la psicosomática sentimos que es un antes y un después. Perfecto. Muchas gracias, Ali. Les agradezco a ustedes por haber estado en este episodio. Acá abajo van a encontrar en la descripción las redes de Alicia para poder contactarla, ya seas un profesional o seas un paciente y estés con estos síntomas. Yo nada más estar agradecido por este espacio. Nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias, Ali, nuevamente por Gracias, estar. Juan. Súper agradecido y súper enriquecedora la charla. Entiendo que le va a aportar mucho valor a muchas personas. Nos vemos en la próxima. Juan Pío por acá. Gracias por haber visto este episodio.